¿Alguna vez has caminado por un lugar y has sentido que no pertenecías allí? Como si las paredes mismas estuvieran observando, esperando, escuchando. Solía pensar que el miedo era solo un truco de la mente, una sombra en la oscuridad, una imaginación hiperactiva. Pero ahora lo sé mejor. Verás, nunca fui supersticioso. He trabajado en turnos de noche, he cerrado escenas de crímenes, incluso he dormido durante terremotos. Pero nada me preparó para la noche en que las máquinas se encendieron solas. Se suponía que no debía oírlas cobrar vida. No se suponía que debía ver lo que vi a través de esa señal de vigilancia granulada. Pero lo hice, y lo cambió todo. Esta es la historia de mi último trabajo, el que debería haber rechazado, el que nunca olvidaré. Déjame contarte lo que realmente sucedió dentro de esa fábrica abandonada. Me llamo Eric Holloway. Llevo 15 años trabajando como guardia de seguridad nocturno, obras en construcción, almacenes, propiedades embargadas, lo que sea. Lo he vigilado. Nunca me importaron las oficinas ni las tiendas. Me gustaba la tranquilidad, la soledad. El mundo siempre se sentía más tranquilo cuando todos dormían. He pasado inviernos enteros patrullando tejados con viento helado. Me he enfrentado a más de un posible ladrón, e incluso una vez saqué un mapache del hueco de un ascensor. Nada me sorprende. He caminado por edificios tan antiguos que el aire mismo parecía polvoriento por la historia. He patrullado centros comerciales vacíos con maniquíes mirándome como testigos congelados. He oído crujidos y gemidos en pasillos vacíos y los he descartado como movimientos estructurales o ratas. No le tengo miedo al trabajo, ni siquiera le tengo miedo a la oscuridad. Pero entonces todo cambió. Era a principios de septiembre cuando recibí la llamada. Una empresa con la que había trabajado antes, Everguard Protection Services, me contactó con una propuesta extraña. Tenían un contrato a corto plazo, una sola semana de vigilancia nocturna en una planta de fabricación abandonada a las afueras de Milltown. El edificio pertenecía a una antigua empresa textil, Midridge Industrial. Llevaba cerrado casi 2 décadas. La fábrica iba a ser demolida en unos meses, pero al parecer, había habido robos. Chicos de la zona, quizá, vándalos, o eso decían. El trabajo pagaba bien, demasiado bien la verdad, para solo recorrer el perímetro y asegurarse de que el edificio no se incendiara. Eso debería haberme dado la pista, pero estaba atrasado con algunas facturas. Así que acepté. Me enviaron por correo electrónico los códigos de acceso y los planos del edificio, y me dijeron que alguien de la empresa administradora de la propiedad se reuniría conmigo en el lugar esa noche para una inspección. No me preocupé, he estado en lugares peor, pero les diré una cosa, nada, y quiero decir nada, te prepara para el sonido de una máquina muerta arrancándose sola en plena noche. Nada te prepara para el momento en que te das cuenta de que no estás vigilando un edificio vacío, estás viendo algo que nunca dejó de funcionar. Llegué justo antes del atardecer. El cielo tenía un tono naranja enfermizo, de esos que hacen que todo parezca más viejo y cansado de lo que realmente es. Midridge Industrial se alzaba a las afueras del pueblo como un diente podrido, con los edificios de ladrillo rojo hundidos por el tiempo, rodeados por una valla perimetral oxidada y maleza que me llegaba a la cintura. La puerta principal se abrió con un chirrido metálico al empujarla. Un hombre me esperaba junto al muelle de carga frontal, un tipo flacucho con bata marrón y un portapapeles bajo el brazo. Se presentó como Ray y dijo que trabajaba para la administración de la propiedad. No dijo cuál. Ray parecía no haber dormido en día. Rostro demacrado, ojos enrojecidos, dedos impregnados de nicotina. Mientras recorríamos el terreno, me lo explicó todo. No había servicios públicos, ni luces ni tuberías que funcionaran, solo baterías de respaldo para el sistema de seguridad y los sensores de movimiento que habían instalado en la planta principal de producción. La mayoría de las máquinas se habían sacado hacía años, pero algunas de las unidades más antiguas seguían atornilladas al suelo. Nada se enciende, dijo secamente, entregándome un manojo de llaves. Llevan años sin electricidad, ni siquiera funcionan los interruptores. Asentí, intentando disimular mi confusión. Si no hay electricidad, ¿por qué estaban activados los sensores de movimiento? Antes de que pudiera preguntar, Ray se detuvo en la puerta de la oficina principal y se volvió hacia mí. Mira, no sé si crees en estas cosas, pero el último que aceptó este trabajo renunció a la segunda noche, ni siquiera quiso volver a cobrar. ¿Qué pasó? Ray miró más allá de mí,
hacia las ventanas de la fábrica. Dijo que oyó los telares girando. Las máquinas viejas. No hemos tenido telares en ese lugar desde 2000. Me reí un poco, intentando aliviar la tensión, pero no sonrió. Entonces se acercó demasiado. Decían que la fábrica nunca paraba, ni siquiera de noche, ni siquiera después de cerrar las puertas. Simplemente, seguía adelante. No había mucho más. Ray me dio su número. Me dijo que no probara los teléfonos fijos, no tenían señal, y me dejó de pie al borde de la nave de producción, mientras los últimos rayos de sol se ponían tras las chimeneas. El aire dentro del edificio era frío, no solo gélido, sino también extraño. Olía a polvo, aceite y a algo más que no lograba identificar, a estática si es que la estática olía. Recorrí el perímetro, linterna en mano, el eco de mis botas sobre el hormigón agrietado. Las paredes estaban llenas de viejas estaciones de costura, carritos vacíos y cintas transportadoras cubiertas de mugre. Las máquinas seguían allí, enormes sombras en la oscuridad, silenciosas. Al menos, se suponía que debían estarlo. Esa fue mi primera noche, y ya sabía que algo en este lugar no quería que lo dejaran solo. La primera noche transcurrió en silencio, como un cementerio, sin alarmas, sin intrusos, solo yo, el clic de mis botas y el lejano silbido del viento filtrándose por los cristales rotos. Me dije a mí mismo que era dinero fácil, solo tenía que mantenerme despierto y hacer mis rondas. Pero la segunda noche algo cambió. Empezó con el frío. Apenas había entrado en la nave principal de producción cuando lo sentí, como entrar en un congelador, y era principios de septiembre. Afuera, hacía una humedad de adentro, podía ver mi aliento empañarse frente a mí, sin electricidad, sin aire acondicionado, sin ninguna razón lógica. Lo atribuí al asentamiento del edificio, tal vez a algún extraño efecto de aislamiento. He visto estructuras antiguas hacer cosas raras, pero entonces llegó el sonido. Al principio, pensé que era el viento, un leve traqueteo como si tiraran de cadenas. Me detuve, escuché. Venía del otro extremo de la fábrica. Caminé hacia allí, con la linterna iluminando las cintas transportadoras oxidadas y los estantes cubiertos de polvo. Fue entonces cuando los vi arañazos, ranuras largas y profundas en el suelo de hormigón, como si hubieran arrastrado algo pesado, o hubiera intentado salir con las garras. Me arrodillé. Las marcas eran recientes, tan fresco que el polvo se había desprendido. Los bordes en carne viva, no desgastados por el tiempo. Me levanté rápidamente, consciente de repente de lo fuerte que se había vuelto mi respiración. Fue entonces cuando lo oí de nuevo, un zumbido, mecánico, débil, como algo que se estuviera dando cuerda. Me giré hacia el sonido, y apunté con la linterna hacia la hilera de telares viejos. Uno de ellos se había movido, no mucho, apenas unos centímetros de donde había estado la noche anterior. Lo sabía porque había revisado cada uno, catalogado sus posiciones durante mis rondas. La unidad en Droid C7, definitivamente se había movido. Intenté convencerme de que estaba equivocado, de que tal vez lo recordaba mal, tal vez estaba cansado, pero entonces noté algo más. Una mancha en el suelo debajo, una mancha oscura que no estaba allí la noche anterior. No la toqué, solo la miré. He visto suficientes escenas de crímenes como para reconocer la sangre cuando la veo. No había electricidad, no había trabajadores, solo tenía acceso. ¿Qué demonios había pasado? Retrocedí lentamente con los sentidos alerta cuando noté algo más. En uno de los paneles de control de la máquina, alguien había grabado una palabra en la pintura con lo que parecía un cuchillo o un clavo. Todavía esa noche no me senté en la cabina de seguridad. Hice mis rondas con una mano en la linterna, y la otra agarrando el frío acero de mi linterna de cinturón como si fuera un arma. Algo andaba mal en este lugar, muy mal. Y lo peor, todavía no tenía miedo. En realidad no, solo estaba confundido. Así es como te pones. Para la cuarta noche mi confusión se había transformado en algo más agudo, una inquietud persistente que no cesaba. Había dejado de intentar racionalizar las cosas. No había aislamiento mohoso ni presión en las tuberías que explicara los puntos fríos que se movían, ni las máquinas que se desplazaban al darme la vuelta. Empecé a documentarlo todo, tomando fotos, llevando registro. Fue entonces cuando encontré la carpeta. Eran alrededor de las 2:15 a.m. Estaba inspeccionando la sala de descanso, más por costumbre que por sospecha. La mayoría de los armarios estaban vacíos o llenos de vasos de espuma masticados y polvo. Pero al fondo,
Detrás de una silla caída encajada bajo una máquina expendedora, algo blanco me llamó la atención. Una carpeta gruesa, envuelta en una funda de plástico transparente, quebradiza por el tiempo. La abrí sobre la mesa plegable bajo la luz de mi linterna. La primera página era un registro. Anotaciones escritas a mano en cursiva temblorosa. Databa de... El título decía, Revisión nocturna de planta. Informes de mantenimiento solo para personas autorizadas. La mayor parte parecía rutinaria. Números de máquinas, niveles de aceite, comprobaciones de seguridad. Pero a partir de octubre de ese año, el tono cambió. Palabras como activación inesperada, movimiento inexplicable y secuenciación no autorizada empezaron a aparecer. Máquinas enteras se habían encendido solas a pesar de estar desconectadas de la corriente. Había notas sobre ruidos de la antigua ala de calderas y varias entradas que simplemente decían, no entrar a la escalera norte, cerrado permanentemente. Quienquiera que llevara este registro, no solo documentaba los problemas, estaba asustado. Y en la última página, fechada el 3 de marzo de 2007, garabateado con una letra frenética, el suelo está despertando. Alguien sigue ahí abajo. Anoche lo oí susurrar. No estoy loco. Sé lo que... Debajo un solo nombre. Había sido firmado y tachado con tanta violencia que el papel se había roto. Mientras leía, con el corazón latiéndome con fuerza, oí un ruido en el pasillo. Pasos. No pesados. Lentos. Arrastrando los pies. Me levanté, me acerqué a la puerta y miré hacia afuera. Nada. El pasillo estaba vacío, pero el aire era denso, como si hubiera bajado la presión, como si la fábrica estuviera conteniendo la respiración. Estaba a punto de volver a entrar cuando vi una fotografía pegada en el tablón de anuncios, junto al dispensador de agua. Se había amarilleado con el tiempo, con las esquinas curvadas. Una foto de grupo, trabajadores alineados frente a la maquinaria. Un rostro cerca del borde me llamó la atención. El hombre que me había dado las llaves la primera noche. Ray. Solo que esta foto estaba fechada en 7 años antes de que empezara el libro de registro. La saqué del tablón y le di la vuelta. En tinta descolorida. Equipo Midrich. Última semana antes del cierre. Marzo del 9. Ray no solo había sido administrador de propiedades. Había trabajado aquí. Esa noche, por primera vez, consideré la posibilidad de que alguien nunca hubiera salido de la fábrica. Y tal vez, no querían. Llamé a Ray a la mañana siguiente. No mencioné la foto de inmediato. Solo le pregunté si podía pasar por la fábrica. Le dije que tenía preguntas sobre los sistemas eléctricos. Algunos comportamientos extraños en el equipo. Mantuve la voz tranquila, profesional. Hubo una pausa en la línea. Entonces dijo, pasaré esta noche. No parecía sorprendido. Ray llegó justo después del anochecer, el mismo abrigo marrón, los mismos ojos cansados, pero esta vez no trajo un portapapeles, solo un termo de café y una mirada como si ya se hubiera despedido de muchas cosas en su vida. Lo llevé a la sala de descanso, le enseñé la carpeta, la foto. No lo negó. Trabajé en mantenimiento aquí, dijo en voz baja. 22 años, mi padre antes que yo. Midrich no era solo un trabajo, era un legado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que te irías, dijo, y alguien tiene que vigilar. Entonces me lo contó todo. La fábrica había cerrado oficialmente en 2005. Pero algo había sucedido meses antes. Un trabajador llamado Daryl Finn había desaparecido. Una noche a mitad de turno, fue a revisar una máquina atascada en el rincón más alejado de la línea de producción. Nunca salió. La versión oficial decía que se había marchado del trabajo, que estaba inestable, quizá con algo, pero los chicos de la planta lo sabían mejor. Corrían rumores de que Daryl se había caído en el viejo foso de ensamblaje del telar, que las máquinas se habían puesto en marcha solas, destrozándolo como si tuvieran mente propia. Nunca se encontró ningún cuerpo. Cerraron esa ala, dijo Ray. La soldaron, pagaron a todos para que guardaran silencio, pero eso fue solo el principio. Después de eso las máquinas empezaron a activarse sin electricidad. Las luces parpadeaban en la sala sellada. Los trabajadores oían voces provenientes de los conductos, siempre susurrando la misma frase: sigan trabajando. Algunos empezaron a perder el sueño, otros renunciaron. La fábrica perdía dinero y cordura.
Cuando Ray finalmente se fue, dijo que se sintió atormentado, no por lo que vio, sino por lo que sintió, como si la fábrica los extrañara, como si quisiera seguir adelante aunque tuviera que funcionar sola. Cuando le pregunté si alguna vez se lo había contado a la policía, se rió con amargura. Lo intenté una vez. Tomaron declaración y la archivaron bajo estrés ambiental. Me hicieron un chequeo de bienestar en lugar de una investigación. Así que tomé una decisión. Tomé la carpeta, la foto, mis registros, y contacté a una periodista local que conocía de otro trabajo. Se llamaba Sasha. Dura, implacable, el tipo de persona que busca historias que nadie más quería tocar. Accedió a vernos, y cuando vio lo que había encontrado, palideció. Me dijo que había oído hablar de Midrich años atrás, leyendas urbanas, rumores sobre desapariciones, máquinas que funcionaban solas. Solo ahora tenía pruebas. Esa noche Sasha y yo volvimos juntas a la fábrica. Trajo una cámara y algo más, un nombre que no esperaba, el nombre del dueño original de la fábrica, alguien que según los registros había sido declarado legalmente muerto en nombre, pero que aparecía en una foto que Sasha encontró de un evento benéfico, fechada en 2015. No dormí después de esa noche, no por miedo aunque lo tenía, sino porque todo lo que creía entender sobre mi trabajo, sobre la realidad, se desmoronaba bajo el peso de lo que habíamos descubierto. Ya no era solo un vigilante nocturno. No vigilaba pisos vacíos y tuberías oxidadas. Estaba vigilando algo vivo. Sasha investigó más a fondo. El hombre de la foto de 2015, Gordon Zorn, no era solo el propietario original de Midrich. Fue quien construyó los telares automatizados, los que supuestamente revolucionaron la producción en los 80. Pero las patentes nunca coincidieron con la maquinaria. La fábrica utilizaba tecnología patentada, sistemas mecánicos que nadie fuera de la empresa llegó a comprender del todo, y todos los ingenieros que habían ayudado a diseñar esos sistemas, muerto o desaparecido, en 10 años. Cuando Sasha me mostró un plano escaneado, dibujado a mano, codificado, lleno de anotaciones extrañas, me sentí mal, no por lo que contenía, sino por lo que no contenía. El factor humano. El plano hacía referencia a ciclos energéticos centrales y nodos de comportamiento. Como si pudiera aprender. Como si las máquinas no solo estuvieran automatizadas, se estuvieran volviendo autónomas. Y ese susurro que habíamos oído, sigue trabajando. No era un fantasma, era una orden, resonando por las paredes, rebotando en los conductos, tal vez incluso filtrándose por el cableado. Pero ¿de quién era la voz? Me encontré haciéndome una pregunta que nunca pensé que me haría en serio. ¿Estaba este lugar embrujado? ¿O era algo peor? Una máquina no llora, no descansa, no olvida. Y tal vez, solo tal vez, Midrich había evolucionado hacia algo más que industrial. Algo hambriento. Ray siempre había creído que la desaparición de Daryl desencadenó el cambio. Que la sangre, la vida arrebatada en el suelo, alimentaba de alguna manera la voluntad de la fábrica, como un sacrificio al acero, la grasa y la memoria. Pero empecé a pensar que era más profundo. Que la fábrica esperaba, observaba, elegía quién se quedaba y quién se iba. Y tal vez no quería matar, tal vez quería sirviente. Una noche, me quedé en el centro de la sala de producción, con las luces parpadeando y el aire zumbando con estática. Y hablé en voz alta. Sé que sigues corriendo, dije, pero no soy tuyo. No te ayudaré. Silencio. Entonces, débilmente, desde detrás del panel de control, ya lo eres. Dejé caer la linterna, porque no era solo un susurro. Era mi voz, reproducida, grabada, imitada. Fue entonces cuando lo supe. No se trataba de fantasmas. Se trataba de identidad, memoria, control. En lo que se hubiera convertido este lugar, estaba aprendiendo. Y ahora había empezado a hablar. Con mi voz. Dejé ese trabajo a la mañana siguiente. No recogí mis cosas. No avisé. Simplemente me marché. Tomé mis registros, la carpeta, la foto y dejé las llaves en recepción. No miré hacia la fábrica al salir del aparcamiento, pero la sentí, esa presión en el aire, ese zumbido,
como un generador en marcha, como si supiera que me iba. Durante semanas, tuve sueños de engranajes girando mientras dormía, de cintas transportadoras interminables, de mi propia voz susurrando órdenes que no recordaba haber dado. Lo peor, empecé a mirarme en el espejo, espejos, pantallas de teléfonos, escaparates. Seguía detectando momentos en los que algo fallaba, un destello, un retraso, como si la imagen estuviera pensando en cómo imitarme, como si algo siguiera intentando ser yo. Pero cuanto más me alejaba de la fábrica, más silenciosos se volvían esos ecos, como si tuviera alcance, o tal vez, como si yo formara parte de ella, y al irme se rompió la conexión. No he hablado con Ray desde entonces, nunca respondió a mi última llamada. Sasha publicó la historia, poco detallada, fuentes anónimas. La etiquetó como una curiosidad oscura de la historia industrial. Cobró impulso en Internet, pero nada perduró. La fábrica sigue en pie, sigue programada para su demolición. La fecha se sigue posponiendo. La gente dice que es burocracia. Yo sé que no. No pueden derribarla porque ya no es solo ladrillo y acero. Es algo más. Algo que recuerda. Desde entonces he aceptado otros trabajos, más fáciles. Lugares con demasiada luz, demasiada gente. Ya no hago turnos de noche. Ya no trabajo solo. He cambiado. Ahora noto cosas. Pequeños sonidos, parpadeos, zumbidos eléctricos. Escucho de otra manera. Y pienso, siento de otra manera también. Antes creía que los fantasmas eran sobre los muertos. Ahora creo que son sobre los vivos, sobre lo que dejamos atrás cuando nos negamos a soltar, sobre lo que sucede cuando un lugar absorbe suficiente miedo, suficiente repetición, como para olvidar cómo morir. Algunas noches cuando se corta la luz o paso junto a una máquina vieja en una trastienda, juro que lo oigo, sigue trabajando, y sé que la fábrica no se ha detenido, solo está esperando. A la siguiente. Antes de Midrich, me enorgullecía de ser inquebrantable. Yo era el tipo al que llamaban, cuando las luces no funcionaban, cuando la gente oía cosas que no podía explicar, cuando un lugar necesitaba vigilancia, pero nadie quería verlo. Era tranquilo, práctico, sensato. El miedo era algo que controlaba, no algo que sentía. Pero ahora creo que el miedo tiene su lugar. El miedo puede decirte cuando algo es real. Esa fábrica rompió algo en mí, pero también abrió algo. Empecé a mirar los edificios antiguos de otra manera, escuchando con más atención, notando dónde el tiempo parece atascarse, dónde las cosas se repiten. Una puerta que nunca se cierra, una bombilla que siempre parpadea a la misma hora. Antes la habría ignorado. Ahora me pregunto qué la quiere hacer, porque Midrich me enseñó algo que no puedo desaprender. No todo lo que nos atormenta está muerto. Algunas cosas evolucionan a partir de los residuos que dejamos atrás. La rutina, la repetición, la obsesión, crecen en el silencio, en el ruido, en la costumbre, y a veces ellos no recuerdan más que nosotros a ellos. Eso es lo que más me asusta. No las máquinas moviéndose solas, no los susurros, sino el propósito que la impulsaba, la intención. Esa fábrica tenía su propio ritmo, su propio impulso, y las personas que trabajaban allí lo alimentaban, incluso después de su partida. Sus rutinas, sus recuerdos, sus pérdidas. No era solo un lugar embrujado, era un patrón embrujado. Y de alguna manera, me convertí en parte de él. Pienso en esa voz, mi voz, resonando en la oscuridad. Pienso en cuánto tiempo había estado escuchando, grabando, esperando. Y me pregunto, ¿qué más me arrebató? ¿Qué llevo todavía conmigo? He cambiado desde entonces. Cierro con doble llave todas las puertas. Desenchufo todo antes de dormir. Evito cualquier cosa mecánica con demasiada memoria. Y ahora hago preguntas. Pregunto sobre la historia de los edificios en los que trabajo, sobre quiénes trabajaron allí, qué les pasó. Reviso los planos en busca de habitaciones selladas. Busco patrones en lo cotidiano, porque ya no soy solo un guardia. Soy un testigo, y quizás más que eso, soy un recordatorio, que algunas cosas no mueren. Espera, y cuando las ignoramos, cuando tratamos el pasado como si estuviera enterrado,
Encuentran la manera de resurgir, en circuitos, en código, en nosotros. Ahora no me veo solo como un hombre en un turno de noche. Me veo como una última línea, lo único que se interpone entre el silencio y algo que despierta de nuevo. Algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo oírlo. Ni fuerte, ni siquiera claro. Solo por debajo del zumbido del refrigerador, o el clic del viejo ventilador junto a mi cama. Ese susurro sigue trabajando. Y me pregunto, ¿de verdad lo estoy oyendo? ¿O sembró algo en mí? Porque nunca volví a Midrich, nunca volví a poner un pie cerca. Pero ahora está en mí. La cadencia, el ritmo. Me sorprendo marcando el pulso de la fábrica sin pensar. Mis dedos tamborileando sobre volantes, bordes de escritorios, paredes. Sueño con patrones mecánicos, bucles infinitos, cintas transportadoras que no llevan a ninguna parte. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado solo una noche más. Habría oído mis propios pasos acercándose. Habría visto mi propia sombra salir de la oscuridad. ¿Habría terminado la fábrica lo que empezó? No lo sé, pero sí sé esto. Ese lugar no estaba abandonado. En realidad no. Tenía memoria. Una voluntad. No quería visitas. Quería trabajadores. Y esa voz, mi voz, no intentaba asustarme. Intentaba reemplazarme. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. Algunos lugares sobreviven a su propósito, pero no la olvidan. La añoran. La reconstruyen como pueden. Midrich no murió. Se adaptó. Y sea lo que sea ahora, está esperando, escuchando, quizás incluso creciendo. Sasha me contó una vez, semanas después de la publicación de su artículo, que empezó a recibir correos electrónicos de otros exemplados, personas que recordaban cosas que no podían explicar, turnos de noche que no podían explicar, tiempo perdido, sueños de luces rojas parpadeantes, válvulas silbantes, y ese maldito susurro que se filtraba entre los engranajes. Algunos regresaron, ninguno volvió a presentarse. Así que quizás esta historia sea una advertencia, quizás sea solo mi confesión, pero sea como sea necesitas escucharlo, porque si alguna vez pasas por una vieja fábrica en las afueras del pueblo, tranquila, cerrada, olvidada, podrías pensar que está muerta, pero si escuchas lo suficiente, escuchas de verdad, tú también lo oirás. Esa voz en la oscuridad, ese susurro que surge del metal oxidado y las correas congeladas. Sigue trabajando, y lo sabrás igual que yo ahora. Algunas máquinas nunca se apagan del todo, solo esperan a que alguien les dé un toque.